14%, ¿un tiro por la culata? Aunque esta vez estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo, el incremento del salario mínimo colombiano para el 2017 fue decretado de manera unilateral por el gobierno y fue del 7%. Este incremento implica que el salario mínimo al 1 de enero recuperó la inflación y ganó poco más de un punto, ganancia que está en la norma de los últimos 20 años, como se mostró en la tercera parte de esta serie. En lo que sigue no se va a discutir si el nivel del salario mínimo colombiano es insuficiente o qué medidas habría que tomar para llevarlo a un nivel digno. Vamos a discutir el efecto que la inflación ha tenido y puede tener sobre el salario mínimo a lo largo del año usando la capacidad de compra anual del salario, porque vimos en un video previo que la medida usual del incremento del salario mínimo del 1 de enero al 1 de enero es incompleta, y que lo importante es la capacidad de compra de los 13 salarios mensuales a lo largo del año, capacidad que depende esencialmente de la inflación. De este análisis se concluye que sería una ganancia ilusoria lograr un incremento del 14% si la inflación va al alza. Las ganancias de un 7% son un poco menores en el primer año, pero son reales, estables y permanentes. Veamos cómo se llega a esta conclusión. Vimos en la primera parte de esta serie cómo esta es una coyuntura muy particular, con una inflación que baja estrepitosamente sin que nos hayamos dado cuenta, y ya estamos en una inflación del 5% y bajando. Si no ocurren sorpresas como un fenómeno del Niño o un incremento inusitado del salario mínimo, Colombia alcanzaría una inflación entre el 5 y 4% en 2017. Ahora bien, la cifra que el público tiene en mente sobre la inflación hoy en día no es del 5 o el 4%, es algo alrededor del 8 o 9%. En estas circunstancias tan particulares, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera logrado un incremento mayor, digamos 14%? Esto hubiera sido una importante sorpresa económica y una señal muy fuerte para la inflación. Muchos precios hubieran subido alrededor del 14% y seguramente al finalizar el año tendríamos una inflación más cercana al 14 que al 4. Si se hubiera obtenido un incremento del 14% sin inflación, los empleados hubieran tenido la ilusión de ganar 1.400.000 pesos más en el 2017. Pero hay inflación, así que la ganancia sería de 360.000 pesos comparando con cero inflación. Ahora bien, luego del aumento decretado, es más realista comparar con el escenario de 7% de incremento y 7% de inflación. En este caso, la ganancia de pedir y lograr un incremento del 14% se reduce a 186.405 pesos. Observen que las pérdidas no son proporcionales porque la inflación en Colombia no es lineal, sino que para marzo ya se ha producido la mitad de las pérdidas, como se mostró en el segundo informe de esta serie. En todos los escenarios se pueden adicionar ganancias reales, por ejemplo la tendencia histórica de 1,1% sobre la inflación. Esto no afectaría el orden ni las ganancias calculadas, si a todos los escenarios se les agrega la misma cifra. Para quien quiera hacer sus propios cálculos, la hoja está disponible para su descarga en www.datoinfo.com. Saquemos algunas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale la pena tomar el riesgo de pedir y lograr un 14% de incremento para ganar 186.000 pesos en el 2017? Quien recomiende tomar ese riesgo se está tirando un tiro por la culata, pues desprecia al menos tres factores importantes para que esta ganancia se haga real. El primero, que en la historia no se ven ganancias extraordinarias de ese tamaño. En 1990 se subió el salario mínimo 11 puntos por encima de la inflación y el resultado fue una aceleración de la inflación que había erosionado completamente el salario mínimo 2 años después, como se vio en el tercer informe de esta serie. Otro ejemplo más extremo está en Venezuela, donde los sucesivos incrementos han tratado de alcanzar una inflación que, como resultado, se acelera más y más, y cuando ya van en 700% de inflación, la erosión del salario es tal que lo han reducido a la mitad del nivel del 2005. El segundo problema es que mientras la inflación estuvo por encima de 20%, los incrementos fueron siempre erosionados por la inflación. Solo con inflaciones menores se han dado incrementos en la capacidad de compra, pequeños sí, pero estables y duraderos, que suman hoy por hoy 33% desde 1996, como se mostró en la parte 3 de estos informes. El tercer problema es que ante la aceleración de la inflación del 14%, el Banco de la República se hubiera visto obligado a tomar medidas necesariamente recesivas para detener ese incremento de los precios. Este escenario se parecería a los años 1999-2000, y sí, para quienes quedaron con empleo hubo importantes ganancias, casi 5% real con el nuevo salario en enero del 2000, pero el desempleo en ese año alcanzó el 20%, y quien pudo abandonó el país después de haber perdido su casa ante el incremento de las tasas hipotecarias. Nadie celebró que el salario comprara más. La ganancia en capacidad de compra al obtener un incremento del 14%, por supuesto que sí existe, en especial los primeros meses y durante el primer año,
Pero primero, no se repite año tras año. Segundo, bien medido su tamaño es similar al del incremento que se puede esperar normalmente cada año. Y tercero, nos deja en una senda inflacionaria más alta. Es un tiro por la culata. El incremento del 1,1% es pequeño, pero es primero real, segundo estable y tercero permanente. Y eso sin considerar que en el escenario más probable para el 2017, esto es un aumento del 7% con una inflación entre el 5 o el 4%, el incremento real podría ser atractivo. Aquí no hemos discutido si el salario mínimo colombiano es suficiente o qué medidas habría que tomar para llevarlo a un nivel digno. Simplemente concluimos que insistir en solicitar de manera miope un incremento del 14%, casi 10 puntos por encima de la inflación, no es una manera efectiva de lograr un incremento en la capacidad de compra de los salarios.